Javier se encontraba de pie junto al ataúd de su padre, con las manos temblando mientras intentaba contener las lágrimas. Cuando su tío lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la salida de la iglesia en medio de los murmullos horrorizados de la familia. «Fuera de aquí. Maricón. No mancharás el nombre de tu padre con tu pecado», gritó el hombre, empujándolo a la calle bajo la lluvia torrencial de Madrid, dejando a Javier solo, desamparado y con el corazón hecho trizas. Pero en ese preciso momento, un desconocido elegante en un coche negro se detuvo. Bajó la ventanilla y lo miró con una intensidad que lo dejó paralizado. Era Mateo, un millonario empresario que acababa de presenciar la escena y decidió intervenir, cambiando el curso de su vida para siempre. Javier se tambaleó en la acera, empapado por la lluvia que caía sin piedad sobre la Plaza Mayor. El eco de las campanas de la iglesia resonaba en su cabeza como un reproche eterno. Su padre, el hombre que lo había criado con mano dura en un barrio conservador de las afueras de Madrid, había muerto de un infarto repentino. ¿Y ahora? En su funeral, la verdad que Javier había ocultado durante años había salido a la luz de la peor manera posible. Un primo lejano había encontrado mensajes en su teléfono, pruebas irrefutables de su relación secreta con un chico de la universidad. Y se lo había contado a todos. La familia, devota católica y aferrada a tradiciones ancestrales, no lo perdonó. Su madre, con los ojos enrojecidos, no había dicho nada, solo lo miró con una mezcla de dolor y vergüenza antes de que lo echaran. Caminó sin rumbo, las calles empedradas resbaladizas bajo sus zapatos, hasta que el coche negro se detuvo a su lado. Mateo, con su traje impecable y una expresión que denotaba autoridad, le ofreció un pañuelo. «Sube. No puedes quedarte aquí así», dijo con voz firme pero compasiva. Javier dudó, pero el frío y la desesperación lo impulsaron a entrar. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y a colonia cara. Mateo arrancó sin preguntar, dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad. «Vi lo que pasó. No es justo», murmuró mientras conducía. Javier, aún en shock, no respondió de inmediato. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué lo ayudaba? Mateo se presentó, era un empresario exitoso en el sector tecnológico, viudo reciente, y había asistido al funeral porque conocía vagamente a su padre de negocios antiguos. Pero la verdad era que Mateo también era gay, aunque lo mantenía en secreto en su círculo profesional para evitar escándalos. Llegaron a un apartamento lujoso en el barrio de Salamanca. Mateo le dio ropa seca y preparó café. Javier, sentado en el sofá, comenzó a derrumbarse. «Mi familia me odia. Mi padre ni siquiera lo sabía. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer?» Mateo lo escuchó en silencio. Compartiendo su propia historia, había perdido a su esposo en un accidente años atrás. Y la sociedad madrileña, con su fachada progresista pero interior conservador, le había hecho pagar caro cualquier muestra de vulnerabilidad. La orientación sexual no define tu valor. Pero en España, a pesar de las leyes, las familias como la tuya aún viven en el pasado, dijo Mateo. Javier sintió una conexión inmediata, una chispa de comprensión que lo hizo sentir menos solo. Pero en su interior, el conflicto bullía. ¿Aceptar ayuda de un extraño significaba traicionar sus raíces? ¿O era el comienzo de una libertad que siempre había anhelado? Esa noche, Javier durmió en la habitación de invitados. Pero el insomnio lo atormentaba.
Recordaba las discusiones con su padre. Un hombre trabajador en una fábrica, que siempre insistía en que un hombre de verdad se casa y forma familia. Javier había estudiado arquitectura en la universidad, ocultando su identidad para no decepcionarlo. Ahora, con su padre muerto, ¿la culpa lo carcomía? ¿Había contribuido su secreto al estrés que causó el infarto? Al amanecer, Mateo lo encontró en la cocina. No tienes que quedarte si no quieres. Pero puedo ayudarte a empezar de nuevo. Javier aceptó un trabajo temporal en la empresa de Mateo, como asistente en proyectos de diseño. Era una oportunidad, pero también un riesgo, trabajar cerca de alguien que lo atraía de manera inexplicable. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se mudó temporalmente al apartamento, evitando contacto con su familia. Su madre le envió un mensaje: vuelve cuando estés listo para cambiar. Eso lo enfureció y entristeció a partes iguales. En el trabajo, Mateo era estricto, pero justo. Compartían almuerzos donde hablaban de arte, política y los desafíos de ser gay en una sociedad que, aunque legalmente tolerante, aún juzgaba en privado. Javier comenzó a sentir una atracción creciente, pero la reprimía. Mateo era mayor, rico, y él solo un joven desheredado. ¿Era genuino o solo piedad? Una tarde, en una reunión, un socio conservador de Mateo hizo un comentario homofóbico casual. Mateo lo confrontó con calma: eso no es aceptable aquí. Javier admiró su coraje, pero también vio el costo. El socio se retiró molesto, amenazando con romper alianzas. A veces, defender lo que eres significa perderlo todo, le dijo Mateo después. Javier Nadid. Pero en su mente, el dilema crecía: debía revelar su orientación en el trabajo, arriesgando todo, o seguir oculto como siempre. La tensión familiar escaló cuando su tío lo llamó, exigiendo que renunciara a cualquier herencia. No mereces nada, pervertido. Javier colgó, pero el dolor lo impulsó a confrontar a su madre en persona. Fue a la casa familiar en las afueras, donde ella lo recibió con lágrimas. Tu padre te quería. Pero esto es contra Dios. Javier argumentó: Dios me hizo así. ¿Por qué no lo aceptas? La discusión terminó en gritos. Y Javier se fue, sintiéndose más roto que nunca. De vuelta con Mateo, compartieron una cena donde, por primera vez, se abrieron completamente. Mateo confesó que su viudez lo había aislado, y ver a Javier le recordaba su juventud perdida. Javier, con el corazón acelerado, admitió su atracción. Pero no actuaron. El respeto mutuo prevalecía sobre el deseo. Sin embargo, la sociedad no tardó en interferir. Rumores sobre Javier viviendo con Mateo comenzaron a circular en círculos empresariales. Un periodista local, olfateando un escándalo, empezó a investigar. Javier recibió amenazas anónimas: vuelve a tu cloaca o te exponemos. El pánico lo invadió. ¿Valía la pena esta nueva vida si significaba más dolor? Mateo, al enterarse, lo tranquilizó: lucharemos juntos. Pero Javier dudaba: ¿era amor o dependencia? La noche terminó en una conversación profunda sobre ética: ¿es correcto desafiar a la familia por la autenticidad personal? ¿O el deber filial prevalece? Al final de esta primera etapa, Javier tomó una decisión: se quedaría con Mateo.
Pero buscaría reconciliación con su madre. Sin embargo, un secreto de Mateo salió a la luz: había conocido al padre de Javier no solo por negocios, sino porque años atrás, en una conferencia, habían discutido sobre tolerancia. Y el padre había mostrado intolerancia abierta. ¿Cambiaría eso la percepción de Javier? La tensión aumentaba, preparando el terreno para conflictos mayores. La relación entre Javier y Mateo se profundizaba, pero no sin obstáculos. Javier, ahora trabajando full time en la empresa, diseñaba interfaces para apps innovadoras. Un sueño que su padre nunca habría entendido. Mateo lo guiaba, pero mantenía distancia profesional para evitar favoritismos. En privado, compartían momentos de intimidad emocional, caminatas por el retiro, donde hablaban de sueños rotos y futuros posibles. Javier sentía que por primera vez era visto por quien era, no por lo que la sociedad esperaba. Pero el conflicto interno lo atormentaba: estaba traicionando la memoria de su padre al aceptar esta vida. Una mañana, Javier recibió una carta de su familia: lo desheredaban oficialmente. Su tío, ahora cabeza de familia, argumentaba que su estilo de vida era una afrenta. Javier la arrugó con rabia, pero Mateo lo calmó. El dinero no compra paz interior. Decidieron contraatacar legalmente, consultando a un abogado especializado en derechos LGBT. El proceso reveló capas de discriminación, aunque España tenía matrimonio igualitario desde 2005. Las herencias familiares aún se regían por prejuicios. Javier testificó sobre el abuso emocional, pero revivir el funeral lo dejó exhausto. En paralelo, la atracción mutua crecía. Una noche, después de una cena con vino riojano, Mateo besó a Javier suavemente. Fue un momento de vulnerabilidad, pero Javier se apartó. No quiero que sea por lástima. Mateo negó: es por quien eres. A partir de entonces, su relación se volvió romántica, pero discreta. Compartían cama, conversaciones profundas sobre identidad y sociedad. Javier aprendía de Mateo sobre resiliencia: el millonario había construido su imperio ocultando su orientación para ascender. Pero ahora cuestionaba si valió la pena. ¿Cuánto sacrificamos por aceptación?, preguntaba. La sociedad madrileña, con su doble moral, pronto intervino. Un socio de Mateo, enterado de los rumores, lo confrontó en una junta: tú, amiguito, está dañando nuestra imagen. Mateo defendió a Javier: mi vida personal no afecta a los negocios. Pero el socio filtró la información a la prensa. Al día siguiente, un artículo en El País insinuaba un escándalo gay en el mundo empresarial. Javier leyó: el joven desheredado y el viudo millonario, amor o conveniencia. El pánico lo invadió: llamadas de su familia lo acusaban de prostituirse. Su madre le escribió: estás destruyendo todo. Javier consideró huir, pero Mateo lo detuvo. Enfrentémoslo. Juntos, dieron una entrevista anónima a un medio progresista, hablando de discriminación. La respuesta fue mixta: apoyo de comunidades LGBT, pero backlash de conservadores. Un grupo religioso protestó fuera de la empresa, gritando consignas homofóbicas. Javier vio el costo: empleados renunciaron, contratos se cancelaron. ¿Vale la pena?, se preguntó. Mateo: perdiendo millones. Respondió: la libertad sí.
El conflicto familiar escaló cuando Javier visitó a su madre nuevamente. Ella, influida por el tío, lo rechazó. Elige, tú, pecado, o nosotros. Javier argumentó sobre amor y ética. ¿Es moral condenar a alguien por amar? Ella vaciló, revelando que el padre había sospechado. Pero lo ignoró por miedo. Javier se fue herido, cuestionando si el perdón era posible. En el trabajo, una traición surgió. Un compañero celoso, sabiendo de su relación, sabotajeó un proyecto de Javier, culpándolo de errores. Mateo lo descubrió y lo despidió. Pero el daño estaba hecho, la confianza se rompió. Javier dudó de su lugar. Soy solo tu protegido. Mateo admitió, al principio. Sí. Pero ahora es amor. Reconstruyeron. Pero la presión social crecía. Amigos de Mateo lo abandonaron, temiendo contagio al escándalo. Javier enfrentó un dilema moral. Un inversionista conservador ofreció salvar la empresa si terminaban la relación públicamente. Mateo rechazó. Pero Javier consideró aceptar por el bien mayor. No sacrificaré lo nuestro, dijo Mateo. Javier, dividido, recordó las palabras de su padre, la familia primero. ¿Aplicaba a su nueva familia con Mateo? La tensión culminó en una cena familiar forzada. El tío invitó a Javier. Pero era una trampa. Lo confrontaron con pruebas de su perversión. Javier defendió, el amor no es pecado. El tío lo abofeteó. Y Javier huyó. Mateo lo esperó, ofreciendo consuelo. Pero un secreto salió. Mateo había donado a causas LGBT anónimamente, incluyendo una que ayudó a Javier en la universidad sin saberlo. ¿Era destino o manipulación? Javier decidió confrontar su pasado. Escribió una carta a su madre, explicando su verdad. Ella respondió con silencio. Pero un primo progresista lo contactó, ofreciendo apoyo. La esperanza brotó. Pero la sociedad no cedía. Amenazas aumentaron, forzando a Mateo a contratar seguridad. Al cierre de esta fase, Javier tomó una decisión audaz: exponerse públicamente en una conferencia, hablando de discriminación. El riesgo era alto, pero el despertar personal lo impulsaba. Sin embargo, una llamada anónima advirtió: pagarás caro. La alta atracción se acercaba. La conferencia en el Palacio de Congresos de Madrid fue un punto de inflexión. Javier subió al podio, con Mateo en la audiencia, y habló con voz temblorosa pero firme: ser gay no es una elección. Pero ocultarlo por miedo sí lo es. Mi familia me rechazó en el funeral de mi padre. Y la sociedad me juzga aún. El auditorio, mixto de empresarios y activistas, aplaudió a algunos, abucheó a otros. Mateo sonrió orgulloso. Pero el backlash fue inmediato. Redes sociales explotaron con hashtags como escándalo millonario. Javier recibió mensajes de apoyo, pero también de odio: vuelve al armario. Degenerado. De vuelta en el apartamento, celebraron con una cena íntima. Mateo confesó: temía esto, pero verte fuerte me inspira. Su relación se fortaleció, compartiendo planes de futuro, quizás casarse, adoptar. Pero el conflicto interno de Javier persistía. ¿Era egoísta priorizar su felicidad sobre el dolor familiar? Una noche, soñó con su padre condenándolo, despertando en sudor frío. Mateo lo consoló: el pasado no define el futuro.
La presión social escaló cuando el tío demandó a Javier por difamación, alegando que la conferencia manchaba el nombre familiar. El juicio se convirtió en espectáculo mediático. Javier testificó sobre el abuso, revelando correos homofóbicos. El juez, progresista, falló a su favor. Pero el tío juró venganza: te arruinaré. La victoria fue pírrica, la empresa de Mateo perdió más clientes conservadores. En paralelo, una traición interna surgió: un ex socio de Mateo, resentido, filtró documentos falsos sugiriendo que Javier era un cazafortunas. La prensa lo devoró: del desheredado al amante millonario, ¿engaño? Javier confrontó a Mateo: ¿crees eso? Mateo negó, pero admitió dudas iniciales. La confianza se resquebrajó: Javier se mudó temporalmente a un hotel, cuestionando todo. ¿Es amor o conveniencia?, se preguntaba. Eco de los titulares. Mateo lo buscó, suplicando: cometí errores ocultándome, pero contigo soy real. Javier perdonó, pero exigió transparencia. Juntos enfrentaron una protesta fuera de la empresa, manifestantes con pancartas religiosas. Javier habló con ellos: ¿por qué el odio? Uno respondió: es contra natura. El diálogo falló, pero plantó semillas de duda en algunos. El dilema ético profundizó cuando la madre de Javier lo llamó. Enferma. Ven. Pero solo. Javier fue, encontrándola débil. Te extraño, pero no acepto tu vida. Javier argumentó: el amor es amor. Ella reveló un secreto: el padre había tenido un amigo gay en juventud, pero lo rechazó por presión social. ¿Cambió algo?, preguntó Javier. Ella lloró: quizás sea tarde. Javier se fue dividido: forzar aceptación o renunciar. La relación con Mateo enfrentó su mayor prueba: un inversor ofreció millones si Mateo volvía a la normalidad. Mateo rechazó. Pero Javier, temiendo ruina, consideró romper. No te sacrificaré, dijo. En una noche de tormenta discutieron: ¿qué precio pagamos por ser nosotros? Mateo admitió: perdí a mi esposo por no luchar, no te perderé. Se reconciliaron, pero el daño emocional perduraba. Una oportunidad surgió: un aliado LGBT ofreció partnership, salvando la empresa. Javier diseñó una app para apoyo a jóvenes gays desheredados. El éxito trajo esperanza. Pero la familia contraatacó: el primo reveló que el tío planeaba exponer pruebas fabricadas de infidelidad. Javier investigó, descubriendo que el tío había pagado a un detective. Confrontó al tío: esto es bajo, incluso para ti. El tío rió: protegeré el legado. La tensión alcanzó pico en una reunión familiar. Javier asistió con Mateo, declarando: él es mi pareja. El tío explotó. Pero la madre intervino: basta. Lo amo como es. Fue un giro: su enfermedad la había hecho reflexionar. El tío se fue furioso, desheredando a todos. La reconciliación parcial trajo paz. Pero Javier pagó con estrés: un colapso lo hospitalizó. Mateo lo cuidó, prometiendo: juntos superaremos. Pero un secreto final salió: Mateo había contactado a la madre anónimamente, urgiéndola a reconsiderar. Javier se enfureció: manipulación. Mateo explicó: por amor. El perdón llegó.
pero con cicatrices. Al final de esta parte, Javier enfrentaba una elección: expandir la app nacionalmente, arriesgando más exposición, o retirarse. La sociedad cambiaba lentamente, pero el costo personal era alto. El despertar colectivo se avecinaba. La expansión de la app fue un éxito rotundo, conectando a miles de jóvenes LGBT con recursos en España. Javier se convirtió en figura pública, hablando en eventos sobre resiliencia. Mateo lo apoyaba, pero el escrutinio crecía. Paparazzi lo seguían, exponiendo su vida privada. Javier cuestionaba: ¿es libertad si no hay privacidad? Mateo respondía: es el precio de la visibilidad. El conflicto familiar persistía. La madre, recuperada, visitaba ocasionalmente, pero con reservas. Acepto, pero no entiendo. Javier la educaba pacientemente, compartiendo historias de discriminación. Un día, ella admitió: tu padre habría cambiado con tiempo. Javier lloró, cerrando un capítulo. Pero el tío no cedía, boicoteaba la app, aliándose con grupos conservadores. Una traición mayor surgió: un hacker, contratado por el tío, filtró datos de usuarios de la app. El escándalo estalló: privacidad violada en AppGay. Javier se culpó: arruiné vidas por mi ego. Mateo lo defendió legalmente, demandando al tío. El juicio reveló corrupción: el tío había sobornado para desacreditar. Condenado. Perdió todo. Pero juró desde prisión: pagaréis. El costo emocional fue devastador. Javier sufrió ansiedad. Cuestionando decisiones: debí quedarme oculto. Mateo, perdiendo amigos. Admitió fatiga: a veces quiero huir. En una escapada a Barcelona, reflexionaron sobre ética: ¿es correcto imponer cambio social si destruye lo personal? Decidieron perseverar, casándose en una ceremonia íntima. La madre asistió. Un paso gigante. Pero la sociedad contraatacó: un político conservador usó su historia en campaña contra la agenda gay. Protestas aumentaron. Con violencia, un manifestante atacó a Javier en la calle. Hospitalizado nuevamente. Vio el precio: sangre por igualdad. Mateo juró protegerlo. Pero Javier dudaba: ¿vale la pena? En el clímax, Javier confrontó al político en debate público: mi amor no amenaza tu mundo. Ganó aplausos, pero perdió anonimato total. La madre, inspirada, habló públicamente: apoyo a mi hijo. El tío, liberado, se retractó parcialmente, admitiendo derrota. La relación de Javier y Mateo se solidificó. Pero con lecciones: el amor requiere sacrificio constante. Javier escribió un libro sobre su viaje, inspirando a otros. Sin embargo, el daño perduraba: amistades rotas, fortunas mermadas, salud afectada. En el epílogo, Javier miró al horizonte madrileño. Reflexionando: habían ganado batallas, pero la guerra contra prejuicios continuaba. Mateo lo abrazó: juntos. Siempre. ¿Es correcto priorizar la autenticidad personal sobre los lazos familiares tradicionales, incluso si eso genera dolor irreparable en ambos lados?